En condiciones normales, la célula responde al tipo de nutriente que se le administre y es muy versátil la célula haciendo eso. Cuando usted envejece, pierde esa versatilidad, la importancia que tiene el microbioma en el proceso de envejecimiento, y hemos venido de manera transversal hablando durante todos estos episodios de la inflamación crónica como un fenómeno patológico y que tiende a mantenerse en la medida en que el individuo envejece. Esto se ha venido llamando inflammaging, inflamación asociada con el envejecimiento o asociado con la edad. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de estar bien? ¿Qué pasa si esto se desmadra y usted le da rienda suelta a la activación del epigenoma? Bueno, tenemos influencias ambientales, incluyendo la nutrición, que afectan el epigenoma, se activa el epigenoma, se activan genes que lo estaban predisponiendo a enfermedad, se sube el umbral y empieza a aparecer enfermedad si su capacidad funcional no es buena. Aparte de los factores que les acabo de mencionar que afectan positivamente la edad biológica, hay otros factores que son sorprendentes. Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. Soy profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de envejecimiento. Todas las vías conducen allí. Cuando hablamos de los cuatro pilares tienden a desestabilizarse en la medida en que usted envejece. Sin embargo, usted no está condenado a que esto sea algo malo. Usted puede, en realidad, hacer que sus cuatro pilares trabajen a su favor durante el proceso de envejecimiento y envejecer con gracia y de una manera saludable. Vamos a tratar de entender el envejecimiento. ¿Por qué me preocupa tanto esto? Después de los 50 años, digamos que se encuentra uno en un estado favorable, si así se quiere decir. Soy el más viejo entre los jóvenes y el más joven entre los viejos. O sea que en la medida en que envejecemos, vamos viendo cómo puede que algunas funciones vitales tiendan a disminuir en su efectividad, pero al mismo tiempo usted va ganando experiencia. La experiencia, cuando se mezcla con una clase funcional buena, es el estado óptimo. Y en este momento de la vida siento que es tal vez el único momento en que puedo tener ambas. Tengo cierto grado de juventud y tengo también cierto grado de experiencia. Cuando vaya avanzando en edad, la experiencia va aumentando aún más. Puede que la capacidad funcional baje un poco, y eso se compensa con sabiduría. Entonces, cuando usted envejece, lo que se espera es que, a pesar de que disminuye algo su capacidad funcional, hablo de los sistemas fisiológicos, al mismo tiempo usted va ganando sabiduría. Si usted no se preocupa por cultivar esa sabiduría en la medida en que envejece, se convierte en un viejo mezquino que nadie quiere y que representa una carga para la familia, para la sociedad y para la persona misma. Entonces, creo yo que el envejecimiento saludable se puede entender como un progreso en el cual usted va ganando sabiduría y experiencia, y al mismo tiempo usted es capaz de sostener una capacidad funcional adecuada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, necesitamos entender el proceso de envejecimiento y saber de qué manera o de qué maneras podemos intervenir en ese proceso. Entonces, vemos lo siguiente, que antes de que hablemos del envejecimiento como proceso fisiológico, hay que hacer énfasis en algo. ¿Para qué quiere usted ganar sabiduría
en la medida en que envejece? Bueno, la quiere ganar para mejorar la relación consigo mismo y la relación con los demás. Que esa sabiduría la pueda usted aplicar a su propia vida y la pueda esparcir, irradiar hacia los demás, de tal manera que en la ancianidad usted sea un referente que con la experiencia que tiene pueda guiar a las generaciones venideras. Eso es lo que todos queremos. Ahora, centrémonos en el envejecimiento desde el punto de vista biológico. ¿Por qué envejecemos y qué se puede hacer para tratar de influenciar este proceso de envejecimiento? No para rejuvenecernos, ese no es el objetivo. El objetivo es que para su grupo de edad usted esté en la mejor condición posible. Ahora, ¿cómo podemos entender el envejecimiento? Esta es una pregunta que se han hecho los científicos por muchísimos años. Y hay una publicación que es crítica para entender esto, que fue hecha por el doctor López Otín de la Universidad de Oviedo en España y que es universalmente aceptada. Él definió 9 pilares, o más, tal vez sea mejor describirlos como 9 marcadores del envejecimiento. Esto lo hizo en el año 2013. Él actualizó su publicación en el año 2023 en la revista The Cell y ya no son 9, sino son 12. Esos 12 marcadores de envejecimiento están alineados con lo que hemos venido hablando aquí. Hemos dicho que a todo cambio patológico precede un cambio bioquímico y a todo cambio bioquímico precede un cambio genético. Y esto es exactamente lo que describen los 9 marcadores del doctor López y ahora los 12 marcadores del mismo autor. ¿Cuáles son esos marcadores? Bueno, tenemos unos genéticos que son el acortamiento de los telómeros, la inestabilidad del genoma y las alteraciones epigenéticas. Vamos a hablar de eso ahorita en un momento. ¿Cuáles son o cuál es el marcador bioquímico? El marcador bioquímico es la mala regulación de las células para adaptarse a los nutrientes a los cuales se encuentra expuesta. En condiciones normales, la célula responde al tipo de nutriente que se le administre, activando ciertas vías metabólicas, desactivando otras vías metabólicas, y es muy versátil la célula haciendo eso. Cuando usted envejece, pierde esa versatilidad o tiende a perderla. Ese es el cambio bioquímico. Y también hay unos cambios patológicos. Los cambios patológicos que son marcadores del envejecimiento son la disfunción mitocondrial, por una parte, la incapacidad de deshacerse de las proteínas que no sirven. Esto se llama una alteración de la proteostasis. Y también pierden la capacidad de autofagia, que es deshacerse de células que ya no están funcionando bien. Esto es un proceso normal que va decayendo con la edad. Hay otros procesos patológicos como la presencia de células senescentes y la pérdida de las células madre de diferenciarse de una manera adecuada. Esos son cambios patológicos. Entonces tenemos cambios genéticos, cambios bioquímicos, cambios patológicos que van en esa misma progresión. Los 3 que añadió el doctor López en la publicación del 2023 establecen como un puente entre los cambios bioquímicos y los cambios patológicos. Estos 3 marcadores son la comunicación intercelular alterada, la inflamación crónica y la disbiosis. El podcast de la semana pasada se había centrado exactamente en la disbiosis, la importancia que tiene el microbioma en el proceso de envejecimiento, y hemos venido de manera transversal hablando durante todos estos episodios de la inflamación crónica como un fenómeno patológico y que tiende a mantenerse en la medida en que el individuo envejece. Esto se ha venido llamando inflammaging, inflamación asociada con el envejecimiento o asociado con la edad. Fíjense ustedes que estamos hablando de cambios genéticos que llevan a cambios bioquímicos y esos cambios bioquímicos llevan a cambios patológicos. Hay un marco de referencia
que pienso que nos sirve para entender este proceso de envejecimiento. ¿A qué me refiero? Cuando usted está muy joven, su capacidad funcional, el funcionamiento de todos sus sistemas orgánicos es prácticamente óptimo. O sea que usted está en la parte alta de la funcionalidad. Al mismo tiempo, toda la vida tenemos como un umbral de enfermedad, que si usted cruza ese umbral, hay manifestaciones patológicas. ¿Cómo se llega a ese umbral? Porque los cambios genéticos degeneraron en cambios bioquímicos y esos cambios bioquímicos degeneraron en cambios patológicos. Entonces, tenemos una situación en la cual empezamos con un estado funcional de los sistemas bien alto y un umbral que idealmente está bajo. ¿Qué determina ese umbral? Para empezar, ese umbral de enfermedad es determinado en gran parte por la predisposición genética que usted tiene a que alguno de sus sistemas falle. Si usted tiene genes que lo predisponen a enfermedad cardiovascular o lo predisponen a ciertos tipos de cáncer, pues ese umbral está ahí. Pero fíjese que si usted, mientras usted no toque ese umbral, mientras no se crucen su capacidad funcional orgánica con el umbral, usted se ve saludable y se siente saludable. ¿Qué debemos entonces hacer? Entender cuáles son las predisposiciones genéticas. Esto se puede hacer con análisis del genoma, pero aún si usted no lo entiende y no lo sabe en su caso particular, se sabe que todos tenemos predisposición a algunos procesos patológicos que en presencia de algunos factores ambientales pueden llevar a enfermedad. Entonces, este umbral, tenemos algunos ejemplos en los cuales el umbral está más alto. Les doy un ejemplo. Hay un niño que tiene, digamos, un tumor de Wilms, que es un tumor en el abdomen. Ese niño tenía sus sistemas funcionando bien, pero el umbral de él estaba muy alto porque había una predisposición genética altísima para que desarrollara enfermedad. Y eso es lo que vemos, que un niño por defecto debería estar sano, pero en algunos casos vemos que hay procesos patológicos y usualmente entre más joven se desarrolla una enfermedad, tiende a ser mayor el impacto de las predisposiciones genéticas. En este caso que di como ejemplo del tumor de Wilms, lo que vemos es que había una predisposición genética tan alta que el umbral estaba relativamente cerca del estado funcional en el cual se encontraban las células de este niño. No es el caso en todos los pacientes y de hecho vemos que las enfermedades se vuelven más prevalentes en la medida en que la gente tiene más edad y el anciano, naturalmente, tiene muchísima más probabilidad de desarrollar un proceso patológico que una persona joven. Entonces, se establece una zona entre la capacidad funcional de los órganos y este umbral. En esa zona usted se mueve en un estado de salud, usted está bien y eso le pasa a la mayoría de gente durante toda su juventud, pero cuando usted empieza a envejecer de acuerdo con los marcadores que daba el doctor López, sus sistemas empiezan a desarrollar alteraciones genéticas, bioquímicas y patológicas que hacen que esos sistemas empiecen a disminuir en su función. Eso es normal. Es normal. Entonces él va disminuyendo y en un futuro, esperemos lejano, se cruza con el umbral y aparecen enfermedades. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de estar bien? Una opción es que usted trate de mantener la curva funcional más alta todo el tiempo y la otra opción es que usted logre mover el umbral, que lo baje para que se alejen la capacidad funcional de los órganos del umbral y si se han de cruzar que sea muy tarde en la vida, porque es inevitable que va a haber una decadencia. Entonces, como decía al comienzo, usted no tiene como objetivo rejuvenecer. Usted no va a rejuvenecer, o sea, usted va a tener una decadencia con el tiempo, pero usted puede enlentecerla. Cuando la enlentece, lo que hace es aumentar, digámoslo así, esa capacidad funcional y la mantenga al máximo para su grupo de edad. De tal manera que cuando usted toma toda su vida y hace una curva de toda su vida, usted se mantiene en un proceso de decadencia más lento que la persona que no tuvo en cuenta estos factores ambientales. Porque lo que hacemos para tratar de mover la capacidad funcional es jugar con los factores ambientales. Los factores genéticos tienen más que ver con el umbral para la enfermedad y la predisposición para la enfermedad.
¿Usted cómo hace eso? Hay diferentes estrategias para hacer eso, muchas de ellas nutricionales. La restricción calórica y el ayuno es una de ellas. La hormesis, como decía la vez pasada, un grado relativamente bajo de estrés que usted le imprima a sus sistemas, a su cuerpo, hace que la capacidad funcional se mantenga más alta. Lo logra usted con ejercicio, lo logra usted con restricción calórica. Inclusive algunos medicamentos se han utilizado para eso y de eso voy a hablar en un rato. O sea que sí hay forma de mantener esa capacidad funcional alta para su grupo de edad. No puedo comparar mi capacidad funcional orgánica con la de un muchacho de 20 años, pero sí la puedo comparar con la gente de mi misma edad y la puedo comparar conmigo mismo. Y es de lo que se trata, es todo este marco de referencia que estoy describiendo. ¿Qué pasa con el umbral? Entonces, ese umbral yo dije que dependía muchísimo de la predisposición genética por una parte y además de que se activen los genes que desarrollan esa predisposición. Lo quiero explicar de una manera mejor. Usted tiene su información genética. Digámoslo así, que usted tiene una secuencia de DNA que usted hereda de sus padres, pero aparte de la secuencia de DNA, hay unos cambios dentro del DNA que no se asocian ni con mutaciones, ni no alteran el genoma, pero alteran la activación de algunas partes de ese genoma. Y eso es exactamente de lo que se trata la epigenética. La epigenética, llamémoslo así, son secuencias de DNA que se mantienen con unos procesos bioquímicos estables por encima del genoma y tienen la capacidad de regular la expresión del genoma que sí codifica para proteínas. Esto resulta siendo sumamente importante porque si usted lo analiza dentro del contexto de lo que dije al comienzo, que usted tiene primero un cambio genético, después un cambio bioquímico y después tiene un cambio patológico. Una cosa supremamente interesante que pasa con el umbral que acabo de describir es que los cambios bioquímicos, nutricionales y bioquímicos tienen la capacidad de modular el epigenoma. Y al modular el epigenoma, usted entonces tiene como una flecha al contrario, en la cual en lugar de pasar de los cambios bioquímicos a cambios patológicos, usted tiene la posibilidad de generar cambios bioquímicos que alteran la expresión genética de esos genes que lo predisponen a enfermedad. O sea que usted puede hacer algo para tratar de prevenir esa enfermedad. Esto se llama epigenética y hay diferentes estrategias, diferentes intervenciones que afectan la expresión de ese epigenoma. Entonces, centrémonos en el epigenoma. ¿Qué mantiene un epigenoma saludable, por así decirlo? Hay 3 o 4 procesos que mantienen el epigenoma estable. Ese epigenoma estable ocurre por 3 razones. Primero tenemos la cromatina. La cromatina mantiene el DNA envuelto, es lo que vemos en los cromosomas, lo mantiene envuelto y lo mantiene escondido con unas proteínas que se llaman histonas. Esas histonas, su función de hecho es mantener ese DNA guardadito del epigenoma sin que tenga mayor activación, y para lograr eso se necesitan 2 procesos. El primero es que se mantenga un proceso normal de acetilación de las histonas y el segundo es que el DNA que se encuentra allí escondido se encuentre dormido a través de un proceso que se llama metilación. Hay diferentes proteínas que regulan que usted mantenga la acetilación de las histonas y la metilación del DNA dentro de un parámetro normal. Y de eso voy a hablar en un momentico. Entonces ya tenemos eso y hay otro que es RNA que no codifica, pero no nos centremos tanto en ese. Centrémonos en la metilación del DNA y acetilación de las histonas. Entonces, eso se puede tratar de mantener dentro de límites normales. ¿Qué pasa si esto se desmadra y usted le da rienda suelta a la activación del epigenoma? Bueno, podemos tener una situación en la cual se desmetila el DNA. Esa desmetilación del DNA permite que haya influencia directa sobre el DNA que sí está codificando, causando que algunos genes que no deberían estar activados se activen, algunos de ellos llamados protooncogenes que pueden llevar a cáncer,
que ese es como el ejemplo más grande, pero hay otras, hay algunas enfermedades que son activadas por genes, que usted los tiene ahí como predisposición genética, pero en presencia de unos cambios en el ambiente, alteran el epigenoma y activan ese gen que no debería estar activado. Entonces, en resumen, tenemos influencias ambientales, incluyendo la nutrición, que afectan el epigenoma, se activa el epigenoma, se activan genes que lo estaban predisponiendo a enfermedad, se sube el umbral y empieza a aparecer enfermedad si su capacidad funcional no es buena. Entonces, tenemos dos situaciones que podemos intervenir. Primero, mejorar la capacidad funcional de los sistemas, como imprimiéndole un poquito de estrés hormético con ejercicio, con algunos factores nutricionales, cambios térmicos. Hay diferentes formas de hacerlo. Y lo otro que podemos hacer es cambiar el umbral, disminuir, bajar el umbral para la enfermedad a través de la activación del epigenoma y la regulación de la expresión genética. Entonces, sí se puede envejecer tratando de mantener lejos su capacidad funcional orgánica del umbral de enfermedad. Y así vamos a tener una vida mucho más saludable y mucho más feliz hacia el futuro. Este es como el marco de referencia para entender las intervenciones que podemos llevar a cabo y podemos hacer. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Adib Johnson. Él es un investigador que se formó en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, y que trabaja ahorita con una compañía que se llama Tali. Y él se ha puesto a trabajar en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para predecir lo que él llama la edad biológica. La edad biológica es la edad que se le atribuye a todos sus sistemas orgánicos y que no necesariamente coincide con su edad cronológica. Y eso puede ser explicado por un ejemplo. Cuando nosotros vemos una persona, digamos, de 75 años, usted puede tener una que esté subiendo el monte Everest, mientras que tiene otra que no puede ni siquiera hacer las labores de su vida diaria. ¿A qué se debe esa diferencia? A que hay a pesar de que ambos tienen la misma edad cronológica, la edad biológica de los sistemas de cada uno de ellos es distinta. Entonces, él creó, no solo él, muchos otros autores han creado lo que se llaman los relojes de edad o aging clocks. Estos relojes son básicamente modelos matemáticos que predicen la edad la edad biológica de las personas. ¿Por qué es esto importante? Porque si usted hace intervenciones, esas intervenciones que usted hace afectan el reloj biológico y usted se da cuenta si están sirviendo o no están sirviendo. Estos relojes biológicos, relojes de edad, se han aplicado en pacientes para ver si las intervenciones tipo ejercicio, tipo cambios nutricionales tienen algún efecto. Y hay varios de ellos, algunos de ellos que han funcionado. Primero de ellos, la restricción calórica y el ayuno. La restricción calórica y el ayuno se han asociado con una disminución de la edad biológica que fluctúa entre los estudios entre 2 a 5 años. Visto de una manera coloquial y muy deportiva, podríamos decir que usted está retrocediendo su reloj al hacer esto, ¿no? También el ejercicio tiene un efecto muy similar con disminución del reloj biológico, del delta, por así decirlo, el diferencial entre edad cronológica y edad biológica, que fluctúa entre los 1.5 años y 6 años. Otras estrategias que han funcionado son el uso de vitamina D. La vitamina D se pensaba que tenía solo efectos sobre el sistema esquelético. Cuando hablábamos de osteoporosis pensábamos en vitamina D, no solo en el contexto de menopausia, sino por fuera de esa situación. Pero no solo tiene ese efecto, es una vitamina liposoluble que debe ser entendida más como una hormona. Y la vitamina D tiene la capacidad de mantener un epigenoma normal y de esta manera afectar múltiples sistemas al mismo tiempo, incluyendo el sistema inmune. La vitamina D se ha asociado con una disminución sustancial hasta de 4 años en los relojes de edad. O sea, usted obtiene una edad biológica menor con el uso de vitamina D. Otras cosas que se han usado. Vamos a medicamentos. Hay un medicamento
que se llama metformin, metformina, que se utiliza en diabetes mellitus. Por accidente se dieron cuenta que las personas diabéticas que toman metformin tenían una vida más larga, tienen un periodo de sobrevida más largo. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que hay unas vías metabólicas que afecta el metformin que resultan llegando a la regulación del epigenoma. Hay otro medicamento que es experimental, se usa en el tratamiento de cáncer como adyuvante de la inmunoterapia, que se llama rapamicina. La rapamicina es una sustancia que se extrae de unos hongos y tiene actividad para prolongar la vida en diferentes especies. Se investigó inicialmente en unos gusanos, en unos nemátodos, y empezaron a ver que a través de diferentes especies el efecto es el mismo, es alargar la vida, o sea, aumenta la longevidad. Esta rapamicina ha servido en moscas, ha servido en gusanos, ha servido en primates y ha servido inclusive en seres humanos. Obviamente no es un medicamento que se utilice con regularidad en los humanos porque tiene muchos efectos secundarios, pero sí nos sirve para entender por qué, cuál es el mecanismo por el cual eh, el envejecimiento ocurre y resulta que todo llega a una vía común. Tanto la restricción calórica como el ejercicio, como la vitamina D, llegan a ese mismo punto que es el mTOR. Y voy a hablar del mTOR en unos segundos. Pero antes, porque se me olvida después y no lo digo, resulta que en los estudios que hizo el doctor Adib Johnson, él encontró que, aparte de los factores que les acabo de mencionar que afectan positivamente la edad biológica, hay otros factores que son sorprendentes y están en la parte más alta del ranking de los factores que afectan la edad biológica. Y el primero de ellos es la percepción de estrés emocional que usted tiene. Como que cuando usted se estresa más y usted se deja afectar más por el estrés que le ocurre alrededor suyo en términos emocionales, usted está afectando negativamente su reloj biológico, por una parte. El otro es las relaciones sociales e interpersonales. También es crítico. La soledad no es una cosa buena. Usted tiene que estar interactuando con sus congéneres, con su prójimo. Y vuelvo al punto inicial cuando decía que cuando usted va ganando sabiduría, lo que usted tiene que ir ganando es la capacidad suya de entrega hacia las personas que están alrededor suyo y eso fortalece las relaciones interpersonales y el más beneficiado resulta siendo usted mismo. Entonces, fíjense que estos factores, además de los nutricionales, además de los del ejercicio, contribuyen para que el reloj biológico se devuelva, por así decirlo, y usted tiene una capacidad funcional que dura muchísimo más en el punto alto para su edad y disminuye la probabilidad de que usted cruce ese umbral de enfermedad del cual hemos venido hablando en el marco de referencia que acabo de mencionar. Este marco de referencia no es la palabra de Dios, o sea, es una forma simplemente de entender el envejecimiento y de entender las intervenciones que nos van a servir para tratar de que ese envejecimiento se enlentezca, por así decirlo, pero más allá de eso es que permita que usted avance en edad, pero no avance en enfermedad. Entonces, hablemos un poquito del mTOR. Les dije que es la vía común. ¿Qué es el mTOR? El mTOR se llama en inglés de Mechanistic Target of Rapamycin. ¿Eso qué es? El objetivo final de la rapamicina. O sea, la rapamicina, que les dije que era el medicamento este que prolonga la vida en diferentes especies, resulta que actúa sobre esta sustancia. ¿Qué es ese mTOR? Esa es una proteína quinasa. Esa proteína quinasa es muy importante porque está en el centro de todos los procesos metabólicos y de crecimiento celular. Cuando usted activa el mTOR, que se activa de hecho en respuesta a factores metabólicos, cuando usted activa el mTOR entra en anabolismo. Usted empieza a almacenar grasa, a sintetizar proteínas y de una manera curiosa frena el proceso de autofagia, como que usted se queda quieto. La autofagia, que decía es deshacerse de células que no sirven, esa autofagia es muy buena.
Si usted no tiene esa autofagia, las células empiezan es a envejecerse, ¿no? Entonces, tener el mTOR activado todo el tiempo no parece ser una buena cosa. No significa que usted entonces tenga que inhibir el mTOR toda la vida. No, el mTOR tiene momentos en que se necesita, momentos en que aumenta, porque usted tiene una situación en la cual el anabolismo, o sea, crear proteínas, crear grasa es importante, pero hay momentos en que no. Entonces usted tiene que tener el mTOR activado a veces, desactivado a veces, pero idealmente no debería tenerlo hiperactivado todo el tiempo. Y un ejemplo, y lo había dado en el podcast anterior, es que las personas que duran más en las sociedades donde hay centenarios, que duran más de 100 años, ellos se ha observado que después de la Edad Media, después de los 50 años, el nivel de activación del mTOR es más bajo que el de la contraparte que no duró tanto. Entonces es como lo había dicho antes, como si usted, como que el mTOR es el que le gasta la pila, ¿no? Entonces ese mTOR debería no estar completamente activado. ¿Cómo hace usted para que eso ocurra? Ya lo dije anteriormente, todas las cosas que afectan el reloj biológico lo hacen a través del mTOR, la restricción calórica, el ayuno, hacer ejercicio, vitamina D, metformin. Todas estas estrategias llevan a que usted inhiba de alguna manera el mTOR y permita que haya la autofagia y que se mantenga el sistema balanceado y dure por más tiempo. Aquí hago un paréntesis para insistir que cualquier medicamento que usted vaya a tomar como el metformin, usted no se puede ir a una farmacia a decir ahora va a tomar esto para no envejecer nunca. Eso es equivocado y ese no es el mensaje. Si usted solo puede tomar un medicamento que esté indicado de acuerdo a sus características clínicas y debe ser formulado por un profesional, o sea, no va a salir de aquí a llenarse de metformina y mucho menos de rapamicina. Esto simplemente lo estoy diciendo para ilustrar y entender el proceso de envejecimiento y tener claro que usted sí puede hacer algunas cosas para, por una parte, aumentar su capacidad funcional a través de la hormesis, que es el estrés bueno, poquito estrés, y también puede mover el umbral hacia abajo a través de la activación epigenética, especialmente con la nutrición y con el ejercicio. Entonces sí se puede hacer algo, fíjense ustedes que sí se puede hacer algo. El envejecimiento entonces no es en realidad una enfermedad, es un proceso en el cual usted va cambiando su capacidad funcional, pero sus sistemas también van aprendiendo. ¿Cuál es la situación ideal o la situación saludable? Cuando usted al envejecer mantiene su capacidad de adaptación a los cambios en el ambiente. Cuando yo digo que cuando se cruzan la capacidad funcional y el umbral de la enfermedad, usted efectivamente se enferma, lo que estoy diciendo es que usted está perdiendo la capacidad de adaptarse a los cambios en el ambiente. Si usted no, si usted pierde esa capacidad, cualquier cosa lo saca de equilibrio y lo enferma, ¿no? Cuando usted hace ejercicio, cuando usted tiene una nutrición saludable, lo que está haciendo es aumentar ese rango de adaptabilidad. Y ese rango de adaptabilidad alto no es más que mantener la capacidad funcional alta en nuestro modelo, en nuestro marco de referencia. Esto es supremamente importante porque usted debe dedicarse a mantener ese rango de adaptabilidad alto. No lo puede mantener estrecho, estrecho, porque entre más estrecho lo tenga, a usted lo soplan y ya se enfermó. Esto cabe dentro del término homeodinamia. La homeodinamia es la capacidad que usted tiene de adaptarse a cambios de cualquier naturaleza en el ambiente. Una persona muy joven tiene una capacidad de adaptabilidad gigantesca. Una persona de 90 años tiene una capacidad mucho más reducida. Sin embargo, para esa persona de 90 años, él puede tratar de maximizar esa capacidad homeodinámica y mantenerse en la medida de lo posible por encima del umbral de enfermedad. Este es un marco de referencia que es teórico, pero que nos sirve muchísimo para poder entender el proceso de envejecimiento. Los voy a dejar con el doctor Adib Johnson, quien explica más en detalle de qué se trata este reloj de edad o reloj biológico para que cerremos la discusión y ustedes entiendan de una mejor manera todo lo que yo acabo de decir. Y no olviden
que envejecimiento trae consigo disminución de capacidad funcional, pero usted tiene la capacidad de mejorarlo, mantenerlo al máximo para su edad, a pesar de que es más bajo comparado con una edad más joven, pero puede ser lo mejor para usted. Y puede también tratar de bajar el umbral a través de la activación epigenética que usted logra con cambios en el estilo de vida relacionados con la nutrición y relacionados con el ejercicio. Todo esto, a pesar de que es un marco de referencia, no aplica igual para todo el mundo. Usted debería tener una evaluación personalizada de acuerdo a usted, porque la predisposición que tiene Pepito es diferente a la de Menganito. Entonces tenemos que saber en qué grupo está usted para saber qué intervenciones específicas en cuanto a nutrientes, actividad física y demás debemos implementar para mover su umbral hacia abajo y mantener a través de la hormesis su capacidad funcional arriba y las dos se mantengan lejos y usted viva una vida plena y una vida feliz. Y de manera paralela, en la medida en que usted envejece sin enfermedad, dedicarse a ganar en sabiduría para no llegar a terminar siendo un viejito mezquino, sino siendo un anciano respetable que a través de su experiencia y conocimiento trae bienestar a las personas que lo rodean, a la sociedad que lo rodean, de tal manera que tanto la comunidad se beneficie como la persona misma. Porque como dije al comienzo, si usted tiene unas relaciones interpersonales sanas y tiene una estabilidad emocional, esto va a afectar directamente el reloj biológico que el doctor Adib Johnson nos va a ilustrar con mayor detalle en el extracto de la entrevista que van a ver a continuación. Este es el tema que les traía para el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado e insisto en que sigan mandándome preguntas. Estoy haciendo una lista de todas estas preguntas que me están mandando para empezar a hablar de esos temas en el podcast y de esta manera construyamos conocimiento basado en la evidencia entre todos nosotros. Disfruten la entrevista con el Dr. Johnson y nos vemos en el siguiente episodio. We all know that not everybody ages at the same speed, and you can see someone in his 50s who looks way younger than someone the same age. So that means that the chronological age probably doesn't tell the full story. So in your paper, you start mentioning the concept of biological age. What do you mean by that? That is one of my favorite questions. So when I think of biological age, I immediately think of this abstract, intuitive concept that we all understand, where just as you described, if you see two people that are chronologically age matched, let's say you have two people that are 75, one person can climb up Mount Everest or run a marathon, and another person might be struggling with everyday tasks like cooking or going to the grocery store. Most people understand that these two individuals have aged differently. One seems much more youthful for their chronological age than the other. And this really gets at the heart of biological age, which is how we're aging, not just externally, but internally and functionally as well. Whereas chronological age is just how many times we've been around the sun or how many candles you put on your birthday cake. And I would actually say that, because we'll probably get into this some more, biological age at this time is not something that's clearly measurable in a very obvious way. It's more of an abstract idea. But what we have instead are indicators of biological age. So metrics that provide insights or unique windows into how we or an organism are aging on a biological level. So I don't know if that distinction makes sense about biological age as a more philosophical concept, and an indicator of biological age is something that's very concretely measurable. So what are the most important lifestyle strategies that have shown increasing that delta between biological age and chronological age? A lot of what we see is what we'd expect. You know, a lot of people have joked that the best way to age is to do what your grandparents always told you to do, which is to eat your vegetables, to
be physically active, to go to sleep, not drink too much, obviously not smoke, etc. But it really is what you would expect. It's these holistic lifestyle factors that are not only really important for our lifespan and health span, but these next generation clocks are picking up on them. So in the paper we just published, we saw that virtually everything we looked at in the survey, every lifestyle factor, was significantly correlated with cheek age. And the ranking we saw was actually surprising. It was not what we expected. And so at the very top, in terms of what was the most significantly associated, this actually was more expected. It's BMI, smoking, and alcohol. That's not especially surprising. But then after that, perceived stress and social satisfaction were actually more significantly associated than exercise and diets, specifically how much of a diet is plant-based, and also sleep quality. So, if you had asked me personally, what do you think is, if I had to rank these, I'd probably put exercise at the top, followed Yeah. by diets. But, that's my personal bias and, my own thinking. I also just love exercise. So I want to believe that. And, our clock did find that these are still very important variables, but it was fascinating to see these more psychological variables Yeah. like And the stress social and social interactions, right? satisfaction. Yeah, actually be more significant than exercise and a plant-based diet. And, we need to learn more about why that is. But that is really interesting, especially given the ever-growing body of data really arguing that mental health maybe is not that different from physical health.